Hola a todos y a todas. Buenas tardes. Es un placer contar con todos ustedes en el día de hoy. Vemos que tenemos a participantes de todo el mundo, así que bienvenidos de nuevo a este webinario número 6 de la iniciativa Restaurando los Derechos de ella. Hoy vamos a hablar de la integración de la igualdad de género en la restauración de los ecosistemas, género y restauración en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación. Cómo estas convenciones atajan la igualdad de género y cómo implementan las políticas de género en este trabajo. Esto es lo que vamos a ver en el día de hoy. Además, me gustaría de nuevo darles la bienvenida y me gustaría darles gracias por estar en esta sesión. Como ya he dicho, hablamos sobre dos convenciones muy importantes, el CDB y el UNCCD. Ambas convenciones han contribuido para aumentar la sensibilización y revertir la degradación de los ecosistemas, ecosistemas marinos, diversos, etcétera. Además, es clave para crear conversaciones en materia de restauración a nivel global. Como hemos dicho, vamos a centrarnos en la política de género y cómo las implementan en este marco. Para ello, contamos con panelistas maravillosas. Me gustaría presentarlas. No obstante, empecemos con unas normas para empezar este webinario. Les pedimos, por favor, que mantengan sus micrófonos en silencio para respetar a nuestros panelistas. ¿Perdón? ¿Alguien ha dicho algo? Vamos a hablar en inglés, pero no se preocupen porque también tienen disponible la interpretación tanto español como en francés. Para tener acceso tienen que hacer clic en el icono del globo del mundo en la parte baja de su pantalla. Pueden utilizar la interpretación en el idioma que prefieran. Además, esta sesión también se está transmitiendo en directo por YouTube. Es una sesión que va a estar disponible para aquellas personas que no han podido conectarse, así que pueden después compartirla, ya sea entre sus compañeros, compañeras, aquellas personas que querían unirse pero que al final no han podido hacerlo. Después tendremos una parte de preguntas y respuestas. Para esta parte les animamos a que utilicen la cajita de preguntas y respuestas. Por favor, dejen sus preguntas ahí. Primero tendremos las presentaciones de los panelistas y después pasaremos a esta ronda de preguntas y respuestas. Y ya por último, nos encantaría saber de dónde vienen, qué es lo que hacen, así que para ello les animamos a que se presenten en el chat. Así que antes de presentar a nuestros panelistas, me gustaría hablar sobre la iniciativa Restaurar sus derechos. Esta iniciativa empieza con la idea de que queríamos amplificar las voces de las mujeres y sobre todo las mujeres que pertenecen a comunidades marginalizadas, comunidades locales, pueblos indígenas, etcétera. Queríamos amplificar qué es lo que ocurre sobre el terreno. Esta iniciativa se diseñó con cuatro objetivos. El primero, promover los derechos. Muchas veces las políticas son muy sistémicas. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que las políticas, los programas y las iniciativas invisibilizan a las mujeres. Y por eso mismo queremos visibilizarlos, los derechos que tienen y el acceso a las iniciativas de restauración. Además, también queremos celebrarlas destacando el trabajo que llevan a cabo y también destacar cómo llevan a cabo este progreso económico, cultural y social y también poder amplificarlo tanto a nivel internacional como regional. También queremos ser capaces de colaborar a través de diálogos, de intercambio de conocimientos y no solo entre las comunidades, sino que queremos participar con personas de la academia, con investigadores, con organizaciones que estén en todo el mundo. Y también queremos darles herramientas, recursos e iniciativas de creación de capacidades para seguir dándoles y empoderando a las mujeres en todo el mundo. Aquí tenemos nuestros principales componentes. Lo primero es la defensoría o la incidencia.
En Women for Biodiversity siempre utilizamos la incidencia. Nos queremos asegurar de que las mujeres forman parte de los espacios políticos, de las esferas políticas. Además, también amplificamos su trabajo a través del storytelling, ya sea a través de una narrativa visual o digital. También nos gusta contar con una plataforma de intercambio comunitario, donde podemos hablar de sus trabajos, podemos tener intercambios de conocimientos culturales y básicamente trabajamos de forma solidaria las unas con las otras. Y también un centro de recursos de aprendizaje. En este caso, en este centro contamos con talleres de creación de capacidades, webinarios, donde las personas pueden unirse y hablar sobre todas estas cosas. Estos son los 4 puntos que forman parte de la iniciativa Restaurando sus Derechos. Aquí tenemos a nuestras principales panelistas. Tenemos a Karen Elizabeth Bernat, que es oficial de políticas de género en la UNCCD. Es una profesional de desarrollo internacional de género, tiene más de 20 años en experiencia en el Caribe, Pacífico, África y Latinoamérica. Además, ahora se centra en los derechos de la tierra, resiliencia climática y liderazgo de las mujeres. Perdón. Así que ahora me gustaría pasarle la palabra a la señora Bernard. Gracias. Hola a todos y a todas. Muchísimas gracias a Rubina y a Marlene por invitarme y por compartir con ustedes las perspectivas de la UNCCD. Entonces, yo he creado esta presentación basándome en las preguntas que me habían planteado. Imagino que las preguntas serán después de las presentaciones que hagan todas mis compañeras, pero por supuesto, si tienen cualquier pregunta, pueden dejarla en la cajita de preguntas y respuestas y estaré encantada de responderlas después. ¿Pueden confirmarme que pueden escucharme correctamente, por favor? Sí, la escuchamos. Genial. El marco que tenemos en la UNCCD para modelar nuestras contribuciones, nuestras intervenciones y entender cómo podemos integrar el género y el empoderamiento de las mujeres en el trabajo que estamos realizando es nuestro plan de acción de género. Las partes aprobaron esta convención en el año 2017. El plan de acción de género se centra en la degradación de la tierra, la desertificación y la sequía. Por lo tanto, este plan de acción de género se centra en que la restauración es una de las mejores maneras para intentar atajar este fenómeno. La restauración de la tierra es una gran parte de la solución que podemos encontrar en el programa de trabajo del UNCCD. El plan de acción de género se centra en 4 prioridades de acción. Una es la participación de las mujeres igualitaria en las decisiones durante la planificación, implementación y evaluación de las iniciativas para aplicar la convención. Segundo, mejorar el acceso de las mujeres a conocimientos y tecnologías mejorados, lo cual se necesitará para la restauración de la tierra. Tercero, integrar el empoderamiento económico de las mujeres, perdón, en las actividades de implementación de la UNCCD para erradicar la pobreza extrema y cuarto, fortalecimiento de los derechos de las mujeres sobre la tierra y el acceso a los recursos. Ahora lo que me gustaría compartir con ustedes es que, como ven, estas 4 áreas prioritarias son muy generales. Por lo tanto, las partes, es decir, los países miembros, nos pidieron que desarrollásemos una hoja de ruta sobre género mucho más específica para determinar cuáles eran las actividades que tenían que llevar a cabo en relación con estas 4 prioridades estratégicas, para que así fuese mucho más fácil implementarlas tanto a nivel nacional como a nivel regional e internacional. En 2022 se adoptó una hoja de ruta. El objetivo era acelerar la implementación de nuestro plan de acción de género. Y en este caso tenemos
actividades específicas al género. Muchas de estas actividades están relacionadas con las prácticas de restauración de la tierra dirigidas por las mujeres. Así que aquí tienen una visión general de la hoja de ruta que les he mencionado. En las siguientes diapositivas vamos a hacer un zoom para que vean un poquito más los detalles de esta hoja de ruta, porque entiendo que aquí no pueden leerlo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos un ejemplo de 2023 o 2024. Está en línea con nuestro marco que va hasta el año 2030. Y el plan de acción de género también tiene en cuenta esa línea temporal. Por lo tanto, aquí pueden ver diferentes actividades que tenemos que hacer un año tras otro. Algunas van a estar dirigidas por la Secretaría, es decir, mi oficina, y otras actividades se llevarán a cabo a través de los mecanismos globales, ya sea de movilización de recursos o quizás son actividades que llevan a cabo pues las organizaciones de la sociedad civil, otras entidades, etcétera. Ahora me gustaría mencionar algunas de las que ven en la pantalla. Tenemos el compartir prácticas de adaptación que van a mejorar la resiliencia de las mujeres a la sequía. La, par- la segunda parte de la presentación se centra en muchas de estas prácticas de adaptación. Así podrán entender mejor que muchas veces cuando hablamos de estas prácticas de adaptación, nos centramos en la restauración de la tierra en localizaciones específicas. Después tenemos otro punto que habla sobre el espacio para datos y conocimientos. Esto está relacionado con los desafíos a los que nos enfrentamos, sobre todo con la investigación importante en materia de políticas. Por lo tanto, las prácticas de adaptación en estos casos se centran en cómo hay algunos estudios de caso que demuestran que las mujeres están desempeñando un rol de liderazgo y que utilizan sus prácticas para poder abordar la sequía y para restaurar la tierra. Después tenemos el Caucus de Género, que es una plataforma multiactor donde hay diferentes expertos y expertas de género, organizaciones, personas, la academia, organizaciones de la sociedad civil e incluso países y se encargan de las temáticas de género en todos los ámbitos de la convención. Aquí tenemos algunos ejemplos, pero ahora me gustaría también compartir con ustedes cuáles son algunos de los desafíos a los que nos estamos enfrentando. Por ejemplo, tenemos la temática de los datos y el conocimiento. En cuanto hablamos de conocimiento, por supuesto, queremos tener mucho conocimiento para así integrar el género en la convención. Muchas veces nos faltan estos datos y esto es uno de los desafíos a los que nos enfrentamos. Para ello necesitamos datos desagregados por sexo para demostrar que los hombres y las mujeres sufren de forma diferente las sequías, la degradación de la tierra, cómo los hombres y las mujeres participan de forma diferente en la restauración de las tierras. Así que mucha de esta información tiene que recopilarse todavía. La solución normalmente tiene que provenir de los niveles locales y nacionales. Para ello, ya tenemos sistemas de recopilación de datos. No obstante, esta recopilación de datos no está desagregada por sexo. Tenemos el sistema de estadísticas nacionales, tenemos, por ejemplo, diferentes encuestas. En algunos países tenemos cuentas de satélites que registran el número de tiempo que pasan las mujeres realizando trabajos que no son pagados, por ejemplo, pues el trabajo de cuidados o trabajos en el hogar. Así que estos son algunos de los desafíos. Pasamos a la diapositiva siguiente, por favor. Y aquí tenemos algunos de los ejemplos que ya les he mencionado con anterioridad. Tenemos un ejemplo que ha sido muy exitoso, que son poder brindar fondos de viaje a las mujeres para que las mujeres puedan participar junto a los hombres en números igualitarios en las delegaciones que van a las sesiones de la UNCCD. Además, luego también tenemos una formación en negociación y liderazgo para las mujeres, para que así puedan obtener más capacidades y habilidades de negociación.
Y esto es gracias a los donantes. Tenemos, por ejemplo, GIZ de Alemania y la Unión Europea. Gracias a los fondos que recibimos de estos dos donantes, podemos llevar a cabo estas iniciativas. Así las mujeres pueden formar parte de nuestros procesos, sobre todo de nuestras delegaciones. Las delegaciones son las que se encargan de de negociar las decisiones y donde se toman las decisiones. Y de esas decisiones son las que nos llegan a la Secretaría para saber qué es lo que tenemos que hacer. Así que bueno, de forma general, aquí pueden ver cómo se incluyen las experiencias de las mujeres, las perspectivas de las mujeres dentro de todos estos debates y conversaciones, lo cual, por supuesto, enriquece mucho el trabajo que se realiza en los diferentes países, en las diferentes regiones, para así ser más efectivas en la restauración de la tierra. Imagino que sabrán que tenemos diferentes metas para la neutralidad de degradación de la tierra. Para decirlo de una forma muy simple, la neutralidad de la degradación de la tierra es una ecuación que incluye la prevención de la degradación de la tierra o no seguir con la degradación de la tierra y por otra parte tenemos la restauración de la tierra. Así es como podemos alcanzar esta neutralidad de la degradación de la tierra. Para ello necesitamos contar con diferentes perspectivas, diferentes personas, diferentes experiencias para poder saber cómo seguir avanzando con ello. Además, también necesitamos más herramientas y más orientaciones para incluir el género, lo cual nos ayudará a implementar correctamente el plan de acción de género. Pueden ver aquí esta hoja de ruta. Y también les puedo decir que una de las brechas a las que nos enfrentamos es obtener los recursos que se necesitan para alcanzar algunos de los puntos que forman parte de esta hoja de ruta. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos básicamente lo mismo que ya hemos visto. Como pueden ver, hay actividades diferentes conforme nos vamos acercando al final de la hoja de ruta. Y en este caso también se tienen en cuenta las brechas principales a la hora de integrar el género en nuestro trabajo. Y también tenemos actividades específicas que entran dentro del marco de nuestra convención. En este caso hablamos, por ejemplo, del apoyo a las mujeres, del empoderamiento a las mujeres, como hemos visto en el plan de acción de género. Como ya hemos dicho, para ello necesitamos recursos, datos y trabajamos de forma constante para lograrlo. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí, por ejemplo, hablamos de la movilización de recursos, aumentar la participación de las mujeres, hacer o incluir a los grupos de las mujeres. Esto, por supuesto, es una actividad clave y esperamos que esto se pueda ocurrir a nivel nacional y también a nivel de base. Vale, veo un mensaje que me dice que las personas no están viendo el PowerPoint. Quizás tenemos que parar un momentito y asegurarnos de que todo el mundo pueda ver el PowerPoint. Sí, un momentito. ¿Pueden ver mi PowerPoint? Por favor, pongan el dedito hacia arriba si lo pueden ver. ¿Sí? Quizás este es el problema del ordenador de una persona y el resto sí que pueden verlo. Sí, adelante. Perfecto. Vale, pues creo que necesitamos una solución individual para la persona que no puede ver la pantalla. ¿Pasamos a la siguiente diapositiva? Sí. Ahora me gustaría profundizar un poquito más en una de las actividades que han visto en nuestra hoja de ruta para implementar el plan de acción de género. La verdad es que yo creo que es una actividad clave y
puedo decir que hemos tenido el apoyo de Lorena Aguilar, seguro que muchos la conocen. Es una experta internacional en materia de género y medio ambiente. Además, ha trabajado durante muchos años como consejera senior en género en el IUCN. Esta actividad se refiere a la investigación basada en las pruebas y las soluciones dirigidas por las mujeres para la resiliencia ante las sequías es uno de los elementos clave. Tenemos dos informes. Uno de ellos habla sobre los impactos diferenciados de la desertificación, la degradación de la tierra y las sequías. Así que ese se centra más en los impactos y además también habla de la necesidad de movilizar a las personas y movilizar a las mujeres de forma particular para que participen en esta restauración de la tierra. También nos ayuda a abordar la brecha de la falta de datos. Hay muchos datos recopilados para este informe y esto es algo que pueden encontrar en nuestra página web. Tenemos un resumen para los tomadores de decisiones, pero también tienen el informe completo. Y esto es un informe que recopiló Lorena. Además, también tenemos un informe que es más reciente y son las soluciones dirigidas por la naturaleza, por las mujeres para la resiliencia ante la sequía. En este caso, me gustaría compartir con ustedes algunos de los ejemplos sobre actividades de restauración de la tierra en las que las mujeres han participado. Nosotros le llamamos a estos la resiliencia ante las sequías. Entre las tres convenciones de Río, la CDB, la UNFCCC y la NCCD, como bien saben, las tres estamos trabajando en temáticas de la tierra y hay mucha convergencia en el trabajo que realizamos. A veces, pues mencionamos las cosas de una forma diferente, pero nos referimos básicamente a lo mismo. En este caso, damos ejemplos de mujeres que están contribuyendo concretamente con la restauración de la tierra porque muchas veces el trabajo de las mujeres es invisible, no reciben el reconocimiento que se merecen, no se tiene en cuenta y por lo tanto no influye tanto como debería la, las políticas nacionales, etcétera. Entonces me gustaría destacarlo y también destacar que son las mujeres y las niñas las que más sufren la degradación de la tierra. Además, también me gustaría destacar que tienen muchos recursos, que sus contribuciones y sus soluciones son muy interesantes. La verdad es que ha sido muy interesante ver que contamos con más de 87 envíos de países de todo el mundo y esto nos demuestra que es una temática muy amplia y que las mujeres están desempeñando este papel a la hora de buscar soluciones en todo el mundo. Y otra serie de peticiones, hemos seleccionado 35 casos de estudios, los que están en nuestra página web, y esto fue el año pasado también. Se presentó en la Conferencia de las Partes, en la COP16, y por suerte tuvimos a 6 de las mujeres, a estas adálides que lideraron e implementaron estas actividades en sus países y tuvieron la oportunidad de presentarse. También presentamos el informe, compartiendo sus experiencias, los desafíos a los que se enfrentan y las lecciones que sacan de sus diferentes experiencias. Pasamos al siguiente diapositivo, les muestro algunos ejemplos. Por ejemplo, en Nigeria tenemos un grupo que se llama Fantasy Radio, que es un programa de radio donde se hay entrevistas con agricultores, expertos y difunden información que consideran que debería ser accesible para las mujeres, diferentes prácticas, conservación del agua, tecnología innovadora, servicios de seguimiento, y han llegado a cientos de miles de mujeres, la mayoría agricultoras. Así que digamos que esa es una de las experiencias más innovadoras que hemos tenido y que ha permitido tener acceso a la información, al conocimiento y conseguir una mejor participación y más efectiva en la conservación de la tierra.
Tenemos otra experiencia en Kenia liderada por una organización local llamada Impacto, en la que las mujeres pastoras en las tierras áridas del norte de Kenia llevan a cabo una técnica innovadora de restauración de los pastizales para superar la sequía. Esta técnica tiene estas técnicas circulares que involucran a las mujeres y que sirven para conseguir especies más perennes. Cada vez están más también involucradas en los procesos de decisión de las comunidades. Así que todo el tema de planificación y las decisiones que se toman forman parte de esa planificación. Es un ejemplo estupendo del papel que desempeñan las mujeres en la restauración. Esto, por supuesto, puede replicarse en otros países porque es adaptable a otros contextos. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos un par de ejemplos más. Hay un caso muy interesante de una profesora, la doctora Mesbazadet, que utiliza una técnica muy concreta. Por supuesto, es una científica muy establecida y utiliza el hongo micorriza. Yo no soy científica, entonces no estoy segura de qué es exactamente, pero según su investigación ayuda a restaurar, a fortalecer y mejorar la vegetación en áreas que son más complicadas de cara a la restauración. Entonces son, por ejemplo, en zonas certificadas debido a la sal, pero llevan a cabo esta restauración. Trabajan con las mujeres para implementarlo, como podéis ver en la foto, y es una forma brillante de utilizar la tecnología moderna y cómo la usan para sus técnicas y para avanzar en diferentes técnicas, poder compartirlo con otras mujeres, restaurar la tierra en diferentes lugares. Y otro ejemplo, que sí un poco, esto es de la arena a lo verde. Entonces, ya por el título podéis saber que están en zonas donde hay arena y llevan a cabo esta restauración para que se conviertan en áreas verdes con vegetación. Y en este caso tenemos a dos mujeres jóvenes que son ingenieras agrícolas, son científicas, y llevan a cabo una plantación experimental en el sur de Marruecos. En este caso se dedica a desarrollar y probar métodos de agricultura regenerativa para tierras áridas. Y bueno, la técnica con la que utiliza recicla, por ejemplo, la salmuera como producto de salinización para recuperar sales y minerales para un uso agrícola o incluso industrial. Siguiente diapositiva, por favor. Un par de ejemplos más. Uno es de la India. Creo que este es bastante conocido. Una organización de mujeres que trabajan en la región árida de Gurayat con técnicas de ingeniería para trabajar en la construcción de bases subterráneos que capturan y almacenan agua de lluvia durante la temporada del monzón, por ejemplo, o durante épocas de ciclones. Por otro lado, tienen una estructura que se llama bungalow, es como si fuera una pajita grande, y esto evita la evaporación y la contaminación del agua. Así aseguran un suministro de riego durante todo el año y que ayuda también a planear toda la gestión del agua y a crear todo este entorno para la restauración de la tierra por medio de la gestión del agua y la conservación. Es una técnica bastante innovadora. En el caso de Kenia tenemos otro ejemplo en el que las mujeres Masái en el condado de Kajiado administran bancos de semillas de hierbas para la restauración del paisaje y lo van adaptando a las condiciones climáticas locales. Por otro lado, tienen la venta de semillas cosechadas de estos bancos que dan pie a una fuente de ingresos que empodera a estas mujeres y que además les dan una serie de ingresos que pueden utilizar para tasas escolares, atención médica, apoyo familiar o incluso para el ganado, para las ovejas. Esto es parte del empoderamiento en el que las mujeres tienen una fuente de ingresos y son capaces de tomar decisiones y pueden ir a asignarlos, así pueden tomar sus propias decisiones. Esto, por supuesto, es importante.
para el empoderamiento de las mujeres. Este es el último ejemplo que quería compartir con vosotras de Perú. Este es un grupo de 6 hermanas. De las hermanas Machaca Mendieta son ingenieras y que gestionan y almacenan el agua y que mejora la recarga de las aguas subterráneas. Pero se llevan a cabo estas actividades en unas prácticas indígenas que se llama la nutrición del agua o la cosecha del agua de lluvia. Eso es parte de la cosmovisión de estos pueblos indígenas que consideran que la tierra nos dice que es algo que tenemos que nutrir, que respetar, que tenemos que cuidar a la madre tierra. Es un concepto diferente en cuanto a la relación que tienen y el papel que desempeñan en ello. Así que nos fascinó este ejemplo, la verdad, y cómo combinan el hecho de que estas mujeres son ingenieras, fueron a la universidad en la ciudad y luego volvieron a sus comunidades locales ya como técnicas se incorporaron su conocimiento a la cosmovisión que tienen, a la cosmovisión indígena para honrar su relación con la tierra. La verdad es que es muy efectivo y muy interesante. Y lo que han conseguido para su comunidad es asegurar el suministro de agua durante las épocas de sequía. Hay suficiente agua para apoyar la agricultura local y suficiente también para las casas. Así que un enfoque muy efectivo, sin duda. Y quería compartir también con vosotros, espero no estar hablando demasiado, pero bueno, Rubina, me lo dices por si acaso. Según los estudios de esta investigación en concreto, en el que se hace hincapié en el papel que desempeñan las mujeres en la restauración de la tierra. Bueno, ya he hablado de algunos de estos aspectos durante la presentación, pero hay un enfoque muy importante en esta experiencia y lo hemos visto ya aquí. Esto requiere que las mujeres puedan acceder a estos estudios, a estas certificaciones, a conocimiento científico y que tiene un gran impacto a muchos niveles porque pueden participar más en la toma de decisiones, por ejemplo, en la gestión de la tierra y pueden darse cuenta del potencial que tiene de los talentos, habilidades que poseen. Y eso también les ayuda a tener trabajos importantes, ya sean ingenieras o bomberas, como la mujer de esta foto en Costa Rica. Si tienes cualquier conocimiento técnico que te permita tener un empleo, un salario, esto al final también te empodera y te da una mayor seguridad. En cuanto a las carreras o puestos no tradicionales, esto modifica la percepción del tipo de trabajos que normalmente se consideran, según los estereotipos, como trabajos de mujer o trabajos de hombre. Y eso lo vemos en diferentes contextos. Los mejores trabajos, los que tienen un mayor salario o aquellos que requieren viajar más o tener más acceso a recursos, participar en la parte comercial, normalmente están dominados por los hombres. Así que necesitamos que las mujeres también consigan estos puestos que normalmente no se consideran como trabajos de mujeres. Y esto nos ayudará a cambiar también las percepciones que tenemos en la sociedad. Hay que lograr que esto suceda. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Otro de los resultados que sacamos de este estudio es que algunas de las alternativas a la gestión del suelo tradicional para la restauración de la tierra incluye, por ejemplo, la gestión y conservación del agua y otras formas de hacerlo. Lo hemos visto en función de la parte del mundo. Un uso estratégico de los cultivos y semillas resistentes a las sequías. Actividades generadoras de ingresos que sean innovadoras.
una mejora de servicios. Eso es parte del plan de acción general y uno de los cuatro pilares, que es el acceso al conocimiento, a la tecnología, a los recursos. Por otro lado, también las mujeres suelen ser custodias también del conocimiento ancestral, de las técnicas de conservación de la tierra y que son muy efectivas, sin duda, y que deberían conocerse mejor, documentarse y difundirse, porque hay que reconocer la efectividad que tienen, sin duda, estas actividades. Y para todo lo que es también la conservación y transmitir el conocimiento tradicional. Siguiente diapositiva. Creo que esta es la última diapositiva, de hecho. También tenemos que asegurar la participación igualitaria entre hombres y mujeres en la gestión de las sequías. Ese es un primer paso. Esto es muy importante. Por supuesto, los grupos de mujeres desempeñan un papel crucial en la incidencia, todo lo que es la participación en estas actividades. Esto al final se trata de una acción colectiva. Hay que trabajar con estos grupos de mujeres de tal modo que podamos seguir dando pasos adelante. Esa es una última observación y es que con estos ejemplos tan transformadores de género, esto ayuda a transformar el sistema de género, las jerarquías existentes que a menudo suponen una discriminación contra las mujeres y la subordinación de la mujer. Sobre todo como las mujeres desempeñan papeles que tradicionalmente están asociados a hombres. Y hemos visto a muchas mujeres trabajando juntas, mujeres formando a otras mujeres. Y lo hemos visto a lo largo de las experiencias que observamos en esta presentación. Trabajar también de forma colectiva en asociaciones. Esto les permitirá conseguir más recursos y mejorar su capacidad de negociación. Y creo que ese es el final de la presentación. Si queréis pasar a la siguiente diapositiva. Y bueno, si tenéis alguna pregunta o comentario. Muchas gracias por vuestra atención y por haberme invitado a este seminario en línea. Muchas gracias, Karen, creo que ha sido estupendo. Y simplemente comentarte, bueno, empezaré yo misma. Bueno, empecé presentándote, pero es estupendo que destaques que a veces el trabajo de las mujeres a menudo es invisible, sobre todo en el tema de la restauración. Y has abordado muy bien mi pregunta. La primera pregunta es ¿qué tipo de brechas observas o qué tipo de desafíos, a qué desafíos te has enfrentado? Y esto lo ha sido comentado sobre todo en cuanto a la recopilación de datos. Y esto enlaza muy bien con los ejemplos que salen de todas las investigaciones que se han llevado a cabo. Quiero hacer hincapié en este punto en el que es interesante en cuando las mujeres rompen las barreras o acceden a estos trabajos que no son tradicionales, incluso estos trabajos son muy masculinos, siempre se consideran trabajos de hombre. Entonces, ser capaces. Tenemos a Toyi hoy y antes de pasar a la parte del CDB, ¿os parece bien si le pido a Joan que siga con esta conversación? ¿Te parece bien? Sí, 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 adelante. Sí, sí. Sí, te presento rápidamente para que la gente sepa de qué estamos hablando exactamente. Voy a dejar de compartir pantalla un momento. Joan Lee es la jefa eh, del G20, es oficial de programas en Bonn, donde trabaja en las iniciativas del G20. También tiene muchos años de experiencia en programación, en leyes y ha desempeñado puestos muy importantes en todo lo que es políticas tecnológicas, desarrollo, etcétera. Y tengo algunas preguntas también para Joa. Las voy a escribir en el chat para que todo el mundo pueda verlas. Pero, Joan, adelante. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Rubina, por la invitación. Estoy encantada de formar parte de esta serie tan importante
Gracias de nuevo. Simplemente quería daros un poco de contexto antes de empezar sobre nuestra iniciativa por si alguien no la conoce. Es una de las grandes economías y que incluye a 90 países, a la Unión Europea y a la Unión Africana. En 2020, los líderes del G20 presentaron esta iniciativa global de la Tierra con diferentes ambiciones para reducir el 50% de las tierras degradadas para 2040. Trabajamos en diferentes áreas. Rubina, eh, es estupendo ver todo lo que habéis presentado y los enlaces que existen entre los diferentes pilares y vamos a mostrar los diferentes em, espacios. El tercero es empoderar. Y la última, el desarrollo de capacidades entre los países del G20 y aquellos que no pertenecen tampoco, que no pertenecen al G20. Entonces, nuestra iniciativa está en el UNCC, CCD, y también lideramos también el tema de restauración y la década de la década de Naciones Unidas. No tenemos nuestros propios proyectos de implementación, pero en 2024 esta iniciativa presentó una serie de programas de ayudas y con este programa está diseñado para brindar apoyo a los esfuerzos de restauración liderados por las comunidades. Hubo más de 700 solicitudes de diferentes países, por lo cual hubo una gran demanda de las organizaciones de la sociedad civil que se encargan de este trabajo. Por último, seleccionamos 39 de estos proyectos y les dimos ayudas que iban de 5 a 15.000 dólares estadounidenses. Los ganadores, incluyen diferentes proyectos con mujeres que trabajan en poder tener control sobre la tierra, otros proyectos centrados en los papeles que se desempeñan las mujeres en la cadena de suministros y cuáles son las barreras prácticas a las que se enfrentan mujeres para poder participar. Hay algunos ejemplos estupendos y quería centrarme simplemente en 3 de ellos. Cómo el género se integra en estos proyectos y los posibles impactos que podían tener. En uno de los proyectos en Senegal, las mujeres trabajaran en la agricultura regenerativa y codiseñaron esta iniciativa para trabajar con los custodios de la comunidad. Y muchas de estas preocupaciones hablaban de la carga que a menudo llevan las mujeres, todo lo que es ingresos, seguridad alimentaria, seguridad de las ciudades. Y el impacto de este proyecto es que hay los ingresos de las mujeres aumentaron un 25% y más de 1.000 personas de las comunidades fueron capaces de acceder a alimentos. Esto ayudó también a mejorar la gestión de los suelos y del agua en la comunidad y a reducir las migraciones forzadas y a mejorar y a poder difundir y utilizar el conocimiento tradicional. En otro proyecto en Costa Rica, otras mujeres en tema de gestión y cómo mejorar la capacidad para las actividades de restauración y hacerlo por sí mismas y poder formar a otras mujeres para utilizar estos enfoques de agricultura orgánica, incorporando, por supuesto, el conocimiento tradicional y local. Este programa en estas formaciones daba una también ayudaba con el transporte, ayuda para cuidar a los niños y asegurar sobre todo la inclusión de las mujeres. Y el impacto de este proyecto es que vimos un aumento en las habilidades y la autonomía de las mujeres, mejorando su capacidad también de restauración, con un diseño que fuera inclusivo para poder difundirlo a lo largo y ancho de la comunidad. En el último ejemplo de Ruanda, este proyecto se centró en la agricultura corporativa liderada totalmente por mujeres y que lo crearon supervivientes del genocidio y que querían acceder a la tierra y tener su propia autonomía, así que tienen su propia corporativa, deciden qué cultivar, gestionan la producción y el proyecto les da les brinda apoyo a nivel legal. Todas las
ayuda a más de 100 familias que viven en la pobreza y que es sostenible, lo ha sido en menos de 5 años. Este modelo les permite transmitir este conocimiento, estas habilidades, el tema de agricultura y pasarlo a otras mujeres en estas áreas. Como resultado de este proyecto, las mujeres consiguieron acceder a la tierra, transformar su situación hasta poder, poder sostenerse por sí mismas. También se llevó a cabo una agricultura más sostenible y se siguió compartiendo el conocimiento con otras mujeres. Así que lo que observamos es que la integración del género y la gobernanza inclusiva lleva a resultados de conservación mejores. Porque si nos incluye como líderes, como beneficiarias, vemos que estos proyectos consiguen una mayor supervivencia, se mejora la productividad de la tierra, además de una apropiación más fuerte de la tierra gracias a estos proyectos. También hemos visto cómo el empoderamiento económico de las mujeres ayuda a la sostenibilidad. Cuando las mujeres consiguen ingresos y responsabilidad de la restauración, pueden reinvertirlo y trabajar con otras familias y sus comunidades. Así que hemos visto cómo integrar la perspectiva de género y que esto no solo promueve la igualdad de género per se, sino también los resultados de restauración, expandiendo las diferentes habilidades, a las diferentes incluyendo a las comunidades, también el mantenimiento a largo plazo de estas áreas. Gracias a interiorizar los proyectos, entendemos y con todo el tema de la salvaguarda. La integración no era solo un valor añadido y que forma parte de la gobernanza. Esas mujeres están en control de las decisiones, tienen acceso a las tierras y esto, por supuesto, siempre da mejores resultados para la comunidad. Entonces, podríamos hablar del tema de la economía, pero nos gustaría saber más del papel que desempeñan las mujeres en la restauración también económica. Vemos los costes que suponen. 800.000 millones de dólares al año y sabemos que esto es más de la mitad, 58.000 billones. Queremos más compromiso en todo el mundo y ver que la industria tiene el potencial necesario para conseguir entre 1,5 y 3 billones de dólares, porque y nosotras somos parte de ellos y no solo beneficiarios. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, el sector de la restauración en Estados Unidos ya se está brindando apoyo, dando más de 200.000 empleos y esto va de la mano con otras industrias como del gas, la de agricultura, y vemos que esta industria de la restauración también contribuye a 25.000 millones de dólares al año. También hay publicaciones muy recientes de Brasil sobre cómo restaurar pastos degradados pueden generar grandes cantidades de dinero y también han generado muchos trabajos. Por lo tanto, esto nos demuestra, nos pone en perspectiva. También tenemos datos de África subsahariana que tenemos un 23% de aumento en la inversión de soluciones basadas en la naturaleza desde el año 2012. Por lo tanto, en todo el mundo estamos viendo inversiones estratégicas en materia de restauración de la tierra y no solo para cumplir con los objetivos de biodiversidad, sino también ayuda para el desarrollo rural. Además, también publicamos un artículo técnico sobre la economía de la restauración e identificamos algunas condiciones para apoyar este crecimiento, incluyendo, por ejemplo, pues crear una certitud política, movilizar capital privado, profesionalizar el sector, registrar las salidas, la restauración, etcétera. Entonces tenemos que pensar en cómo podemos aumentar la igualdad de género y los esfuerzos de restauración e integrar a nuestras alianzas dentro de estas cuatro áreas para que así las mujeres puedan beneficiarse de todo ello. Entonces,
En cuanto al primer flujo, que era crear una certidumbre política para poder motivar el crecimiento del mercado. En este sentido, tenemos que integrar las políticas con perspectiva de género en los marcos de restauración. Por supuesto, para ello necesitamos ampliar los requisitos para integrar el género en la toma de decisiones y asegurar que las mujeres puedan participar, por ejemplo, en la propiedad de las tierras, en los beneficios, hacer que las mujeres participen en en los esfuerzos de restauración. Así que UNCCD y la iniciativa global del G20 estamos trabajando sobre todo con mujeres parlamentarias. Tenemos un taller que se celebra todos los veranos en Bonn, en Alemania, e invitamos a parlamentarias de todo el mundo. De hecho, hay algunas de las mujeres parlamentarias que son las lideresas de los esfuerzos en sus países. Después del taller, vuelven a sus países y luego pues presentan todo lo que han aprendido relativo a la restauración. Hemos visto que muchas de las voces más potentes de la restauración vienen de estas mujeres parlamentarias. Tendremos otro taller el verano que viene, así que pueden nominar a sus parlamentarias. Hablamos de del segundo área, que es movilizar capital privado. Sabemos que esto desbloquea inversiones a través de mecanismos financieros, por ejemplo, los mercados de carbono, incentivos en materia de impuestos, y necesitamos capital privado para poder apoyar proyectos liderados con mujeres para poder apoyar, por ejemplo, a las redes de las mujeres a que tengan acceso a estos fondos y aumentar su empoderamiento económico. También queremos aumentar el impacto que están teniendo sus proyectos. Así que también tenemos un programa de emprendeduría para jóvenes, es un programa de formación de un año, tenemos mentores y también tenemos lo que llamamos acelerador. Entonces, tenemos startups jóvenes y hacemos que estén listas para recibir inversiones. Tenemos muchas mujeres jóvenes muy talentosas. Este año contamos con 200 y hemos visto mujeres jóvenes que tienen negocios, entre ellas, por ejemplo, agricultoras, y les enseñamos pues a utilizar el Internet de las cosas, el machine learning dentro de sus aplicaciones para poder analizar, por ejemplo, la salud y la productividad del suelo. Este es un ejemplo. Lo que hacemos es brindarles a estas emprendedoras acceso a pues competiciones donde van a tener acceso a inversores, es decir, intentamos buscarles fondos para sus startups. Así que esta es una de las formas en las que contribuimos con ello. Tercer punto, profesionalizar el sector. Entendemos que para mejorar la restauración necesitamos invertir en formación para los y las trabajadores. La industria de la restauración tiene que crecer y para ello necesitamos una política clara, necesitamos capital privado que sea que genere incentivos, y Karen también ha mencionado que esto incluye acceso a la educación. Esto es lo que va a hacer que las mujeres decidan unirse a este tipo de sectores para tener un impacto en la restauración. Por ejemplo, el monitoreo de los ecosistemas, habilidades de gestión, etcétera. Para ello hemos creado talleres, por ejemplo, de restauración de la tierra, posminería, herramientas con sensores remotos, agricultura sostenible, entre otros. Algunos de de las formaciones que tenemos se centran en las mujeres que se dedican a la minería a pequeña escala. Esto contribuye a la degradación de la tierra, pero queremos enseñarles a estas mujeres que pueden también generar modos de vida o medios de vida en el trabajo de restauración para que dejen esta minería. Intentamos también trabajar con universidades y con gobiernos, así que para nosotras es maravilloso poder contar con estas formaciones dedicadas a las mujeres. Queremos, como hemos dicho, profesionalizar el sector para aumentar la economía y reducir el coste de la restauración. Y ya por último, crear sistemas de rendición de cuentas. Como Karen ha dicho, necesitamos registrar
los datos sensibles al género y los resultados de restauración. En las estrategias nacionales tenemos que integrar estas métricas de igualdad de género y tenemos que asegurar la participación. De hecho, hace poco hemos lanzado una plataforma de datos geoespaciales con muchas capas y donde incluimos, por ejemplo, estresores medioambientales. Y en tiempo real pueden ver, por ejemplo, la sequía, los fuegos que está habiendo en todo el mundo. También contamos con indicadores socioeconómicos y entre estos indicadores incluimos la igualdad de género. La presidencia de Brasil de la COP30 también está desarrollando una herramienta de mapeo dentro en el marco de una iniciativa que han desarrollado. El objetivo de esto es mapear ciertas áreas que tienen potencial para recibir inversiones, porque están priorizando la restauración de la tierra agrícola degradada. Así que bueno, estos son algunos ejemplos sobre cómo intentamos trabajar con los Estados miembros, con los grupos de mujeres, con organizaciones de la sociedad civil, con la academia, con el sector privado. Como hemos dicho, estamos intentando movilizar mucho apoyo para la restauración de la tierra, porque consideramos que es algo que va a ser muy importante. Creemos que este mercado va a aumentar con el tiempo porque también hay una demanda creciente de la restauración. Por supuesto, queremos que las mujeres formen parte de ello e incluirlas en la industria de la restauración. Muchísimas gracias, Rubina, y a todas las personas que me han escuchado y con muchas ganas de pasar a la ronda de respuestas y preguntas. Muchísimas gracias por esta presentación. Efectivamente, ha respondido a las preguntas que yo le había planteado sobre cómo ha integrado en las consideraciones de género en los proyectos de UNCCD y cómo ha mejorado los resultados de restauración. Hemos perdido a Olivier, creo que tenía muy mal la conexión a Internet. Así que ahora ya vamos a pasar a la parte de debate. Tenemos una pregunta del señor Ujal Mitra y es una pregunta tanto para Karen como para usted. Nos pregunta, ¿cómo podemos gestionar situaciones donde las metas inclusivas de género entran en contacto con las normas sociales locales y con las jerarquías? Y también nos pregunta cómo se ha gestionado. Les paso la palabra, pueden responder. ¿Pueden repetir las preguntas, por favor? Sí, cómo los equipos del proyecto gestionan las situaciones donde las metas de inclusión de género entran en conflicto con las normas locales sociales o con las jerarquías de poder. Y si tienen ejemplos de un caso donde la situación se ha gestionado correctamente o si no se ha gestionado correctamente, ¿cuál ha sido el resultado? ¿A alguien le gustaría responder? Karen está en silencio. Vale, pues yo puedo hablar sobre la primera pregunta, porque he trabajado en diferentes partes del mundo a nivel local. Yo me dedicaba a la recuperación tras un desastre. Entonces, cuando desarrollamos un proyecto, hay una fase de negociaciones y por lo tanto tenemos que enfocarlo desde el principio. Tenemos que asegurarnos de que tenemos las partes interesadas adecuadas, la información adecuada, los grupos de mujeres, los gobiernos, las autoridades, etcétera. Y hay diferentes tácticas que se pueden utilizar. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta el contexto. Les daré un ejemplo cuando estaba trabajando en Tonga. Hubo un huracán y generó mucha destrucción. El trabajo de recuperación y la restauración de la tierra pues también tuvo que producirse. Entonces yo estaba trabajando en el UNPD y a veces se llevan a cabo proyectos de recuperación tras catástrofes que incluyen empleo temporal. Entonces, esto permite recaudar dinero de una forma bastante rápida y tiene bastantes beneficios. En este caso, hubo un huracán, como he dicho, muy severo y el empleo temporal incluía contratar a personas locales.
para, por ejemplo, que limpiasen toda la zona. Y además también había ingenieros específicos, ingenieros medioambientales. Entonces, cuando estábamos desarrollando el proyecto y hablábamos con los oficiales del gobierno, en, en ese momento era uno de los pocos países que no había firmado el CEDAR. ¿Y por qué? Porque creían que las mujeres no tenían derecho a poseer la tierra. Y esto era una de las cosas que hacía que no firmasen la Convención por la eliminación de todo tipo de discriminación contra las mujeres. Entonces, yo estaba diseñando este proyecto y dije, vale, pues esto es para empleo temporal. Podemos recaudar dinero muy rápido, pero una de mis condiciones es que tengamos un número equitativo de hombres y mujeres que se beneficien del proyecto. Y no solo hablamos de número equitativo, sino que también tiene que tener el mismo salario, porque si no, no es justo. Por lo tanto, el oficial de gobierno, pues es que me dijo muchas palabras, estaba perdido y me dijo básicamente, ¿quieres que las mujeres trabajen? Y dije, sí, sí, efectivamente, necesito que las mujeres trabajen. Y no es solo algo para mí. En las comunidades locales, las mujeres están dispuestas a trabajar. En ese momento, la lideresa de la UNDP era una mujer. Es el único momento en el que hemos tenido una lideresa. Era Helen Clark para Nueva Zelanda. Y bueno, pues en Toga, pues Toga era un país muy autoritario y yo como mujer joven, pues estaba ahí, no podía decirle, es mi decisión, pero sí que podía, bueno, conectarlo un poco con Helen Clark, con su figura. Así que utilicemos diferentes tácticas. Llevamos a cabo nuestra negociación, teniendo en cuenta el contexto. Y les dijimos, vale, si no, vamos a perder el fondo. No vamos a obtener el fondo que necesita la comunidad en la isla de Capai para poder volver a construir pues, la isla, sus casas y poder tener un salario temporal. Y nos dijeron, bueno, las mujeres no pueden hacer lo mismo. No pueden mover, por ejemplo, materiales muy pesados, no pueden trabajar junto a los hombres. Entonces tuvimos una idea. Quizás las mujeres van a realizar diferentes tipos de trabajo, pero tenemos que tener el mismo número de mujeres y tienen que recibir la misma paga. Entonces hicieron una consulta comunitaria y se dieron cuenta de que las mujeres iban a ser muy buenas supervisoras de los grupos de trabajadores, etcétera, pues de los trabajadores que tenían que ocuparse de quitar todos los escombros y demás, y todo el mundo estaba a gusto con ello. Esto no se debatió con el ministro, pero cuando conseguimos que las mujeres reciban un salario temporal y que los hombres también, también pueden ver, también podemos registrar cómo los unos y los otros gastan en dinero. Las mujeres, por ejemplo, gastaban el dinero en elementos escolares, en el transporte para llevar a los niños al colegio, a pues cosas que necesitaban productos para el hogar, alimentos para el hogar, etcétera. Por lo tanto, esto nos demuestra que hay diferencias en la forma en la que los hombres y las mujeres utilizan el dinero que pueden obtener de esos programas de empleo temporal. Para ello, es verdad que tenemos que ser muy conscientes de cuál es el contexto, tenemos que ser capaces de negociar y esto se tiene que hacer desde el principio, no esperar. Además, cuando diseñamos el proyecto, cuando lo configuramos, tenemos que establecer cuáles van a ser los objetivos. Por supuesto, cada uno de ustedes son expertos y expertas en el contexto en el que están y saben lo que funciona y lo que no. Algunas prácticas históricas de la comunidad nos demostraban que las normas de género cambiaban con el tiempo y tenemos ejemplos de mujeres maravillosas que también han sido lideresas. Y me gustaría mencionar a una en el caso de Tonga. Como he dicho, era un país muy conservador, tienen una monarquía, es la única monarquía del Pacífico y tenían una figura histórica que era Salute, era una reina y era conocida a nivel internacional. Era una lideresa maravillosa, utilizaba los recursos del país muy bien, había invertido, por ejemplo, en el sistema de educación para todos y todas, así que fue una lideresa muy sabia.
y todo el mundo la reconocía. Esto quiere decir que las mujeres, incluso perteneciendo a esta cultura, pues se puede reconocer que las mujeres son capaces de hacer cualquier cosa. Entonces, esta fue la forma que tuvimos de tener en cuenta su propia cultura y cuáles son las normas y los valores que forman parte de su cultura también. La verdad es que creo que la historia de Karen es maravillosa y has destacado cómo se pueden integrar estas consideraciones de género, a pesar de que haya normas sociales diferentes. Una forma en la que hemos intentado atajarlo por nuestra parte es trabajar con grupos religiosos, llevar, por ejemplo, talleres y tener en cuenta la importancia que tienen los grupos religiosos en algunas comunidades. Y cuando les explicamos que la restauración no nos lleva solo a resultados medioambientales, sino también a tener mejores resultados sociales, esto hace que las personas pues también lo apoyen más, porque también entienden que va a haber un desarrollo económico. Entonces, los grupos religiosos están haciendo muchas cosas en la restauración. Hay muchas organizaciones religiosas que están llevando a cabo actividades de restauración y muchas veces también incluyen a las mujeres. Sabemos que no es algo que ocurra siempre, pero bueno, tienen en cuenta a las mujeres como parte de la comunidad, como parte de las comunidades religiosas, así que forman parte de estas actividades de restauración. Y por lo tanto, esperamos que cuando las comunidades locales vean estos esfuerzos, pues que los grupos religiosos les digan, bueno, pues es que aquí las mujeres, como forman parte del grupo religioso, también pueden participar en estas actividades de restauración que estamos llevando a cabo. Así que bueno, esta es una forma de derribar esas barreras y tener en cuenta a las diferentes partes interesadas siempre. Muchísimas gracias, Karen y Joan. Ujual ha dicho que también has tenido buenos resultados utilizando estos enfoques basados en la fe, que han sido muy buenos catalistas. Así que creo que ambos ejemplos son muy interesantes porque estamos hablando de normas sociales muy, muy estrictas, también pues prácticas tradicionales, comunidades con jerarquías muy establecidas y por supuesto ponerlas en jaque toma tiempo. Es muy interesante escuchar todas estas experiencias. Y yo tengo una pregunta para Joan. Estaba diciendo en su sesión que hay una oportunidad para al menos hay un 69% de crecimiento del mercado. Esto es específico. Bueno, estaba hablando específicamente del mercado de Brasil. Hemos visto que los proyectos de restauración pueden tener un ROI de 169 y esto es algo muy alto. Espero que los inversores quieran seguir, que puedan ver los beneficios económicos. Sí, pero por ejemplo, para que las participantes les puedes explicar un poco más cómo son estos beneficios económicos, cómo se unen los puntos entre este beneficio económico y tener impacto en, eh, en la vida, en toda la parte social, los cambios sociales. ¿Tienes algún ejemplo? ¿Podrías ayudarnos a unir los puntos y ver cómo está conectado? No es que bueno, depende de los objetivos globales que tengamos. Tenemos la parte de agricultura. Esto significa, por ejemplo, mayor seguridad alimentaria para las personas de esta comunidad. También que podrán vender más productos en el mercado y que el país mejora sus productos que pueden exportar a otros países. Así que esto les lleva a un mayor crecimiento económico dentro del país. Ese sería un ejemplo de cuando la restauración lleva, por ejemplo, al tema del carbono y que está relacionado con ayudar a los países a reducir el calentamiento global en todo el mundo. Y si se invierte en la restauración de la tierra y en las actividades y en lugar de las actividades que degradan la tierra, si se invierte en la restauración, se puede convertir la tierra en un área productiva que pueden ser granjas o bosques
y que esto contribuye a actividades agrícolas que van más allá de la parte de restauración. Hay muchísimos beneficios que vienen de la restauración de la tierra. Esos son solo algunos de ellos. Pero en esencia, invertir en la tierra se invierte en seguridad alimentaria, en igualdad de género, en un cambio, en una justicia climática. Es un beneficio múltiple, tiene sentido invertir en restauración. Es fascinante. Cuanto más hablamos de estas nuevas políticas, del capital que se utiliza, por ejemplo, cómo se hace este mercado, pero el cambio lleva a esta restauración y es una visión muy positiva para el futuro. Eso también me ayuda a identificar lo que comentaba Karen de compartir con nosotros, con nosotros el ejemplo de Irak, en el que un área desertificada se restauró en estas tierras áridas. Esto es increíble, así que muchísimas gracias por compartir estos ejemplos. No sé si tenemos alguna otra pregunta de nuestros participantes. Si no, me gustaría pasar a los comentarios finales de Tina, nuestra directora y fundadora de Women for Biodiversity. Y quizás pues ella también pueda arrojar un poco más de luz como Naciones Unidas y como estas convenciones del CDB, cómo desarrolla las políticas de género y cómo las han implementado. Así que me gustaría invitar a Minelli. Gracias. Muchas gracias, Rubina. Muchas gracias a nuestras panelistas, Karen y Joan. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Forma de introducción. Bueno, hola a todo el mundo desde Ginebra, donde estoy en la COP6 de Minamata. Y quería contaros, porque veo que en el chat de las preguntas alguien también preguntaba sobre el tema de la minería. En primer lugar, porque Olivia no está aquí, así que me gustaría abordar esta pregunta y aprovechar la oportunidad para decir que la razón por la que tenemos este seminario en línea es para ver los lazos que existen, no solo trabajar en silos y ver cómo hay trabajo que forma parte de otros y que hay una serie de compromisos en cuanto a la restauración, no solo en el trabajo de UNFCCC, sino también en los acuerdos del clima, en también todo lo que es restauración y en concreto también en el marco global de biodiversidad de CUNY-Montreal que se adoptó en 2022, en diciembre de 2022. Creo que un elemento clave que Women for Biodiversity quería comentar y por lo que quiere tener este debate es entender que tenemos estos esfuerzos de conservación que son de vital importancia y que contribuyen a los compromisos de las partes, pero también entendiendo, por supuesto, que en el CDB y en el marco global de biodiversidad también hay otros objetivos relevantes, especialmente el 2. Tiene también el 8, el 11 y sobre el 2, que también es el 30 por 30, que es para la restauración del 30% de la tierra y el agua para 2030. Por otro lado, tenemos el objetivo 8. Una de las panelistas comentaba el tema de que está relacionado con el clima. Esto enlaza precisamente con ese objetivo del cambio climático en lo que respecta a los enfoques del ecosistema, soluciones basadas en la naturaleza y el objetivo 11 y ver cómo tenemos espacios fragmentados y una forma de hacerlo también es ayudar a contribuir a los resultados de biodiversidad. En cuanto al tema de género, perdón, es que estaba sonando el teléfono. Hay que entender que hablamos también de los desafíos y quería
Comentar que también existen estas oportunidades para complementarnos las unas a las otras. Y Joan también comentaba, Karen también lo hacía, las diferentes iniciativas que se han llevado a cabo en la convención de UNCCCD, todos los esfuerzos de restauración e incluso la financiación que ayuda también a complementar este trabajo. Se tiene también la década de Naciones Unidas para la Restauración, que es parte de este trabajo, y de la FAO también. La verdad es que un punto fuerte de la agenda es asegurar los esfuerzos de restauración y conseguir que se amplifiquen y que se contribuya a las diferentes convenciones, el marco global de biodiversidad, a acuerdos varios. Esa es la década y también es hasta 2030. Pueden pasar muchas cosas y el objetivo es ver que todo lo que está sucediendo, bueno, es muy importante, pero una de las cosas que sin duda tenemos, de las que tenemos que asegurarnos es que todos estos procesos, iniciativas, políticas y planes aseguran que se tiene en cuenta esta dimensión de género, porque teniendo esto en cuenta y todas las investigaciones de las contribuciones de las mujeres, nuestras panelistas han compartido ejemplos fantásticos de que efectivamente están contribuyendo muchísimo, pero la mayor parte del tiempo su trabajo se ve como algo voluntario. Así que cuando hablamos de lo que tenemos que hacer, cuando hablamos de acceso a las a formaciones, a financiación, debemos asegurar que esos aspectos técnicos nos permiten asegurar que las organizaciones de mujeres, que las mujeres son parte de ello, no solo con contribuciones voluntarias. Ha habido un papel histórico que desempeñamos y hemos hablado de todo aspecto social, cultural. Y lo que sucede es que decimos, vale, eso es lo que las mujeres hacen. Toda esa transformación, toda su contribución, pero también debemos entender, por supuesto, y volviendo al comentario de Joan, que para asegurar los derechos y poder seguir avanzando en el empoderamiento de las mujeres, un elemento clave que seguimos olvidando es, es la supervivencia, los medios de subsistencia. Y las mujeres necesitan poder acceder a ellos y ver cómo lo integramos. En cuanto a los comentarios sobre la minería y también sobre lo que comentaba Joan, sí, faltan datos y todo el tema de la conservación, pero por ejemplo ahora estoy aquí en Ginebra con la COP de Minamata que habla sobre la contaminación y uno de los puntos de la agenda o uno de los puntos esenciales de Minamata son de la minería también a pequeña escala y yo antes he hablado de esto. Tenemos los datos. Estamos aquí también debatiendo esta idea de que la minería no es algo separado. Se necesita una serie de compromisos y se necesita la economía, incentivos económicos, una transición justa, pero a su vez también hay otros compromisos internacionales que piden esta conservación. Entonces, ¿cómo hacemos equilibrio? ¿Cómo lo conseguimos? Y como todo el tema de la minería, todo el tema económico, por una transición justa y todas estas leyes, y hay que centrarse en las personas, pueblos indígenas, comunidades locales, personas con una situación vulnerable y por supuesto mujeres y niños. Y un ejemplo de esto es que existen los datos y lo hemos estado debatiendo en este foro. Que, teniendo en cuenta los datos, hay 15 millones de trabajadoras artesanales a nivel global y dentro de ella más o menos 5 millones son mujeres y niños
que o bien trabajan en estos, trabajan en estos sectores. Así que cómo avancemos que esta agenda avance y que se cree esta cooperación, esta sinergia. Por supuesto, tenemos que asegurarnos de que hay concienciación en las comunidades, es de vital importancia. Eso no va a ninguna parte si esto no encaja con las políticas nacionales e internacionales. Primero, el reconocimiento de la agenda y decir, vale, esto es un problema. Los, eso contribuye a las leyes de biodiversidad, pero Karen, tú hablabas de la neutralidad de la delegación de la tierra y esto tiene que prevenir que la tierra acabe desertificada y la minería, por supuesto, es uno de ellos. Así que creo que todos esos vínculos que podemos ver y que necesitamos políticas a nivel internacional, pero por supuesto se necesitan cambios a nivel nacional. Necesitamos que se responsabilicen y esto no solo viene de la legislación nacional, sino también del tema de la financiación. La formación es muy importante, la concienciación es muy importante, pero si no se cuenta con financiación específica para apoyar a las comunidades y las iniciativas lideradas por las comunidades y asegurar lo que es importante para ellos, de nuevo vamos a estar, todo va a estar un poco a mitad. Hay que reconocer el papel que desempeñan las mujeres. Esto está relacionado con nuestros derechos y todos estos procesos, estos procesos no deberían tener un impacto en los derechos de las personas. Creo que esto se vuelve más y más importante en el caso de la restauración. Hay muchísimos compromisos, no solo que incluyen un área en concreto. Siempre hablamos en la restauración y el apoyo para estas iniciativas lideradas por ellas. Si tenemos 15.000 hectáreas, por ejemplo, dentro de el trabajo de restauración, las comunidades locales, las comunidades costeras, ¿cómo nos aseguramos de que estos casos de estudio, estos también se reconocen de forma específica y cómo se financia? Y dentro de eso también lo hemos compartido en este webinario, que las mujeres son una parte muy importante de estas comunidades, de estas sociedades. Dicho esto, Rubina, te devuelvo la palabra. Gracias. Muchas gracias, Tina. Muchas gracias por hacer el cierre. Es muy importante entender que las mujeres deben estar en el centro de la restauración y que la restauración de género no solo tiene que tener una intención detrás. Es genial ver cómo la convención lo está haciendo muy bien con ejemplos muy concretos y mostrándonos el tema de la economía, cómo está el mercado poco a poco. Y bueno, crucemos los dedos, esperemos em, a dar una vuelta a este sistema capitalista y por supuesto Tina ha hecho hincapié en que las políticas no solo pueden ser hacerlo a nivel internacional, sino que es necesario también que nuestros gobiernos sean responsables también. A través de ello podremos mostrar a otros actores que tengan especial interés en, bueno, en esencia, eh, bueno, hacer que sean responsables. Debemos cuidar del ambiente, del entorno, de la biodiversidad. Y es genial que podamos hacerlo con nuestro trabajo. Bueno, creo que ya estamos llegando al final, así que antes de ello, Sumina, sí, bueno, creo que podemos encender la cámara y nos hacemos una foto. Sí, a todas las ponentes, por favor. Primero a las ponentes.
Sí, podéis mirar la cámara y sonreír, por favor. Gracias. Y ahora con todo el mundo. Genial. Muchas gracias. Uno, dos, tres. Muchísimas gracias. Gracias, Sumina. Muchísimas gracias a todas. Muchas gracias, Karen. Gracias, Joan, por dedicar parte de vuestro tiempo y por compartir con nosotras toda esta información, todos los resultados de vuestro trabajo. Ha sido estupendo teneros aquí. La presentación ha sido muy interesante. Y Tina, muchas gracias por los comentarios finales. Supongo que tú también estás muy ocupada porque estás en la COP en Ginebra. Buena suerte. Y a todas las participantes, muchísimas gracias por hacer preguntas, por estar ahí. Muchas gracias. Bueno, esperemos reunirnos, poder